Muy buenos días, gracias por su asistencia el día de hoy. En este momento, los diputados y senadores del Partido Acción Nacional, que pertenecemos a la Comisión Permanente, venimos a ratificar la postura que ha definido nuestro Partido Acción Nacional en torno a este asunto tan lamentable del que se ha venido comentando desde el sábado pasado. Vamos a permitir leer nuevamente este comunicado que sintetiza la postura de Acción Nacional sobre este tema. La fuga del delincuente más buscado de México, de uno de los hombres más ricos y poderosos delincuentes del mundo, a quien se le atribuyen más de 10,000 asesinatos, es una burla a las instituciones y a todos los mexicanos y es una señal grave de preocupación. Su captura dio lugar a una campaña publicitaria previa al proceso electoral, con lo que se pretendía hacer sentir que el problema de la inseguridad estaba resuelto. Casualmente, después de las elecciones, el sujeto se fuga. El propio presidente Peña, en una entrevista, confesó que sería imperdonable que se fugara de nuevo. Por eso queremos tomarle la palabra al presidente Enrique Peña Nieto. Queremos que sea imperdonable, queremos que no sea complaciente, que no solape la corrupción y la ineficiencia en el equipo de seguridad de su gobierno. Por eso nosotros pensamos que esta es una situación mucho más grave que la sola construcción de un túnel. Los problemas develan una intensa corrupción de distintos niveles de su gobierno y los problemas comienzan desde el resguardo de los planos del penal, de la permisión de bañarse en la noche y sin vigilancia al propio narcotraficante. Ante la falla de la seguridad perimetral del penal, en la falla de filtros a mensajes y comunicaciones entre sus abogados y sus visitantes, en las fallas del CISEN y los sistemas de inteligencia, así como en las fallas de controles penitenciarios. Todo ello amparado por ineficiencias, corrupción y complicidades. Como causa del problema está la decisión del presidente de la República de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y trasladarle esta responsabilidad a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad. Por eso, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exige la destitución de todos los responsables directos de estos hechos: el titular de Gobernación, el Comisionado Nacional de Seguridad, así como el titular del CISEN, quien está más preocupado por el espionaje y los espionajes políticos que en las labores de inteligencia para prevenir estos hechos lamentables. Acción Nacional dará seguimiento puntual a las acciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales para la urgente recaptura de Joaquín Guzmán y la destitución de los funcionarios responsables. Por último, afirmamos que el PRAN propondrá en esta legislatura que inicia que vuelva a existir una secretaría encargada de garantizar a los mexicanos la seguridad de su vida, de su patrimonio y un programa para cambiar de raíz la estrategia equivocada que ha seguido el gobierno federal. Asimismo, le exigimos al gobierno del presidente Peña retirar su fallido decálogo que presentó en noviembre del 2014 para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho, y en consecuencia que se elaboren las nuevas propuestas que sean efectivas y que verdaderamente mejoren las condiciones de seguridad en nuestro país. Eso es lo que pensamos en Acción Nacional y eso es lo que vamos a exigir, independientemente de la obligación de que los titulares de estas áreas vengan a informar. La posición del PAN es tajante. No con la sola comparecencia se nos va a olvidar el agravio al pueblo mexicano. La petición es concreta: que se vayan los responsables. Le voy a ceder el uso de la palabra al coordinador de los diputados federales de Acción Nacional.
Gracias, muy buenos días. Pues simple y sencillamente, para no ser reiterativo en este tema, es muy claro que el gobierno del presidente Peña Nieto ha sido un verdadero fracaso. Un fracaso en materia económica, un fracaso en materia de seguridad, un fracaso en materia de desarrollo social, un fracaso en todo. Los mexicanos ya no se asombran con esto, se burlan de esto. Y esto es verdaderamente grave. Esto, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, no es cualquier cosa. Si bien el presidente Peña Nieto hace poco más de un año advirtió que esta situación, cuando se le pregunta sobre una posible segunda fuga, parecería como que algo ya estaban viendo, como que algo se estaban esperando. Y el presidente fue muy tajante y dijo que sería imperdonable. Habría que explicar perfectamente lo que significa el que fuera imperdonable, y es no perdonar. Nadie le va a perdonar al gobierno federal, nadie le puede perdonar al secretario de Gobernación y a todo el equipo de seguridad esta fuga. Esto es verdaderamente lamentable, porque esto ha trascendido las fronteras de nuestro país y México está siendo una verdadera vergüenza. Este no es el México que los mexicanos aspiran, esperan y por supuesto sueñan. Tiene que haber un cambio muy claro, fuerte, de timón. Tiene que haber un destino que hoy el gobierno no sabe, no conoce el rumbo. Por ello es que exigimos al Ejecutivo Federal honre su palabra. Es lo menos que esperamos los mexicanos. Gracias. Usted está en la posición de que todo el gabinete de seguridad. Bueno, ya. Buenos días. Preguntarles entonces, están en la posición de que todo el gabinete de seguridad se tiene que ir, tiene que presentarle su renuncia al presidente de la República por esta crisis que estamos pasando por la fuga de este narcotraficante. Y la segunda pregunta es si la Procuraduría General de la República no está equivocando la estrategia de comunicación social. Les pregunto esto porque ayer, le dieron la exclusiva a una cadena de noticias de Estados Unidos para que conociera el túnel, para que pudiera difundir las primeras imágenes cuando se habían comprometido con los medios nacionales. Aquellos serían los primeros en conocer cómo se había fugado el Chapo. Sin lugar a dudas, el presidente Peña debe tener bien clara una situación. La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. Él no puede quitar penas, no puede quitar responsabilidad a quien estaba encargado de este tema o de estos temas. Es bien claro en quién tenían depositada su confianza para que esto no ocurriera, y el presidente debe de actuar en consecuencia. Y que si están actuando para darle un mero sentido histriónico a este hecho lamentable, es indiscutible. Todavía se recurre a tácticas del viejo oeste de pagar recompensas vivo o muerto, con tal de que se informe y se le dé a la gente la oportunidad de denunciar, cuando es más que visto que el narcotraficante no pudo haberse escapado sin la red de complicidad y de corrupción que está tendida en torno al gobierno federal. Un comentario de esto, de vender la exclusiva a una televisora hispanoamericana. Me parece que fue una prueba más de los fracasos del gobierno, porque ese es un tema que todos los medios deben de tener acceso, porque ustedes, los medios, es la forma en la que toda la ciudadanía puede enterarse de lo que verdaderamente sucede. Esto no es una novela, este es un hecho de la realidad, este es un hecho reprobable que todos los mexicanos condenamos. No puede haber exclusivas. Incluso la estrategia de comunicación que vimos el día de antier por la noche, pues me parece que fue igualmente una falla. Me parece que no respondieron ni siquiera una gran cantidad de preguntas, de cuestionamientos que ustedes
como encargados de la fuente estuvieron presentes. Me parece que esto despierta más dudas. Bien dicen que el que más habla más se equivoca, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Esto verdaderamente no es fácil venir a exponer todas estas situaciones, pero tenemos una gran responsabilidad ante todos los mexicanos, y aquí estamos dando la cara, el Partido Acción Nacional. Gracias. Gracias.